Todo comenzó hace poco más de 6 meses. Era una tarde común de otoño, y como solía hacer cuando necesitaba despejar mi mente, fui al parque. El parque en cuestión siempre había sido un refugio para mí, árboles altos, senderos solitarios, y apenas unas pocas personas corriendo o paseando a sus perros. Nunca me había sentido insegura allí, era como un segundo hogar al aire libre. Aquella tarde, el aire estaba fresco y las hojas caían en remolinos alrededor de los caminos. Me senté en un banco cerca de un lago artificial, donde los patos nadaban tranquilamente. Después de unos minutos, noté algo extraño. A unos 20 metros de donde estaba, un hombre se había detenido en el sendero, aparentemente mirando en mi dirección. Era alto, vestía una chaqueta gris y una gorra que ocultaba parte de su rostro. Al principio pensé que quizás estaba esperando a alguien o simplemente descansando después de correr. Pero el tiempo pasó, y él no se movió. Intenté ignorarlo, volviendo mi atención a mi libro, pero no podía evitar mirar de reojo. Algo en su presencia me inquietaba, aunque no podía explicar por qué. Después de unos 20 minutos, me levanté para irme. No quería seguir sintiéndome observada. Caminé de regreso a la salida del parque, y al hacerlo, me di cuenta de que el hombre comenzó a moverse. No estaba corriendo, ni caminando rápidamente, pero definitivamente estaba siguiéndome. Aceleré el paso, sintiendo como mi corazón comenzaba a latir con fuerza. Afortunadamente, logré salir del parque y perderlo de vista cuando giré por las calles de mi vecindario. Me dije a mí misma que estaba exagerando, que probablemente solo era una coincidencia. Esa noche, no pensé mucho más en el incidente, pero durante los días siguientes, comencé a notar cosas extrañas. Cada vez que iba al parque, el hombre de la chaqueta gris estaba allí. Siempre en diferentes lugares, pero siempre presente. A veces caminaba lentamente por los senderos, otras veces simplemente estaba parado cerca de donde yo solía sentarme. Nunca se acercaba, nunca intentaba hablarme, pero su presencia constante era inquietante. Empecé a cambiar mis rutas, a caminar por diferentes zonas del parque, pero no importaba lo que hiciera, siempre lo veía. Sus ojos oscuros y ocultos bajo la gorra parecían seguirme a donde fuera. Después de varias semanas de esto, me decidí a dejar de ir al parque. La ansiedad que me provocaba verlo siempre allí, siempre en silencio, me había consumido. Pensé que, si me alejaba de ese lugar, el hombre también desaparecería de mi vida. Y funcionó. Al menos por un tiempo. Pero entonces, empezaron los mensajes. Al principio eran inofensivos, incluso amistosos. Un número desconocido me enviaba hola o cómo estás, en diferentes momentos del día. Al principio pensé que era un error, o algún tipo de spam, así que los ignoré. Sin embargo, después de unos días, los mensajes se volvieron más personales. Uno en particular me hizo detenerme en seco. ¿Ya no vas al parque? Lo extraño. Mi estómago se hundió. ¿Cómo sabía esa persona que yo había dejado de ir? Me sentí expuesta, como si alguien hubiera estado monitoreando cada uno de mis movimientos. Decidí bloquear el número, pensando que con eso acabaría todo. Pero los mensajes continuaron, esta vez desde otros números. Todos seguían un patrón similar, pequeños detalles de mi vida diaria que nadie, salvo alguien que me estuviera vigilando de cerca, podría saber. Bonito vestido rojo hoy, decía uno. Te ves hermosa con el cabello suelto, decía otro. Mi ansiedad aumentaba cada vez más. Empecé a cerrar todas las cortinas en mi apartamento y evitar salir a menos que fuera absolutamente necesario. Siempre tenía la sensación de que alguien me estaba observando. Una noche, decidí salir a cenar con unos amigos. Necesitaba desconectar de esa paranoia constante. Por unas horas, logré distraerme y sentirme segura, rodeada de gente.
Sin embargo, cuando regresé a casa y entré en mi apartamento, sentí que algo estaba fuera de lugar. No había señales de que alguien hubiera forzado la entrada, pero mi instinto me gritaba que algo andaba mal. Caminé hacia mi habitación y, al abrir la puerta, vi algo que me hizo detenerme en seco. Sobre mi cama, había una rosa roja. El terror me paralizó. Alguien había estado en mi casa. Corrí a revisar todas las ventanas y puertas, pero estaban cerradas con llave, como las había dejado. Me di cuenta de que quien fuera que estaba detrás de todo esto, no solo me estaba siguiendo. Había entrado en mi espacio más íntimo. Llamé a la policía de inmediato, pero poco podían hacer sin pruebas claras de un allanamiento. Revisaron el apartamento, pero no encontraron huellas, ni signos de entrada forzada. Solo quedó la rosa, que para mí era prueba suficiente de que estaba en peligro. Después de ese incidente, instalé cámaras de seguridad en mi apartamento. Las primeras semanas pasaron sin incidentes, y poco a poco comencé a relajarme. Pero una mañana, cuando revisé las grabaciones de la noche anterior, vi algo que me dejó helada. A las 3 de la madrugada, un hombre con una chaqueta gris y una gorra había estado parado justo fuera de mi ventana, mirando fijamente hacia adentro durante casi una hora. Nunca intentó entrar, nunca tocó la ventana. Solo se quedó allí, inmóvil, observando. Era él, el hombre del parque. De inmediato llamé a la policía y les mostré el video. Me aseguraron que aumentarían la vigilancia en mi vecindario, pero sabiendo que ese hombre había estado tan cerca de mí, incluso con las cámaras, no me hizo sentir más segura. Esa noche, me fui a dormir con el teléfono en la mano, preparada para llamar a emergencias al menor sonido extraño. Me desperté a las 2:45 de la mañana. No sé qué me despertó, pero sentí una presencia, como si alguien me estuviera observando. Con miedo, miré hacia la ventana. Y ahí estaba él, justo frente a la ventana de mi habitación, mirándome. Esta vez, su rostro estaba más visible. Sonreía, una sonrisa amplia y perturbadora que se dibujaba bajo la luz de la luna. Desde entonces, no he vuelto a dormir. Y no sé si algún día podré hacerlo. Porque sé que él sigue ahí, esperando, acechando. Hace un par de años me mudé a un pequeño apartamento en una zona tranquila de la ciudad. Era un lugar modesto, pero perfecto para alguien como yo que disfrutaba de la soledad y la paz que brindaba vivir sin compañeros de casa. La mayoría de mis noches las pasaba viendo series, leyendo o simplemente navegando por internet. El edificio no tenía muchas ventanas hacia la calle, lo cual inicialmente aprecié porque me hacía sentir más segura, menos expuesta. Todo comenzó de manera tan sutil que al principio no le presté atención. Una noche, estaba preparando la cena cuando, de repente, sentí una extraña sensación. Esa clase de sentimiento que te hace pensar que alguien está observándote. Miré hacia la ventana que daba a un callejón lateral. Como vivía en un primer piso, las ventanas eran más grandes, pero no solían tener vistas interesantes. Lo que vi en ese momento, sin embargo, me hizo sentir un pequeño escalofrío. Una figura oscura estaba parada justo enfrente de la ventana, al otro lado de la calle, aparentemente mirando en mi dirección. Por supuesto, pensé que tal vez solo era un transeúnte. Cerré las cortinas, me sacudí el malestar y continué con mi rutina. Durante las siguientes noches, sin embargo, la sensación de ser observada comenzó a repetirse. Al principio no quería abrir las cortinas. El miedo a lo que podría encontrar al otro lado me paralizaba, pero, con el tiempo, mi curiosidad fue mayor. Abrí lentamente la cortina y allí estaba de nuevo, esa figura inmóvil, con lo que parecía ser una chaqueta oscura y una gorra cubriéndole el rostro. Intenté racionalizarlo. Tal vez era solo una coincidencia, un vecino que vivía cerca y que simplemente pasaba por ahí. Decidí no prestarle más atención. Pero,
A medida que los días pasaban, esa figura comenzó a aparecer con mayor frecuencia. No importaba a qué hora mirara, tarde o temprano esa sombra estaba allí, mirando desde la oscuridad, inmóvil. Intenté convencerme de que todo era producto de mi imaginación, de que estaba paranoica. Pero algo dentro de mí sabía que no era solo eso. Las semanas pasaron y el miedo se convirtió en una constante. Empecé a evitar salir de noche y, cuando lo hacía, miraba nerviosamente a mi alrededor, esperando verlo en cualquier esquina. Un día, mientras volvía a casa del trabajo, noté algo que me heló la sangre. Al llegar a la puerta de mi apartamento, había una nota pegada en la puerta. Siempre estoy aquí, mirándote. Las palabras eran simples, pero suficientes para hacer que mi estómago se revolviera. ¿Quién era? ¿Cómo sabía dónde vivía? ¿Cuánto tiempo llevaba siguiéndome? Fui a la policía, pero como no había pruebas claras de quién era esa persona, lo único que podían hacer era prometerme que patrullarían el área con mayor frecuencia. No fue suficiente para calmarme. Desde ese momento, dejé de sentirme segura en mi propio hogar. Empecé a cerrar las cortinas todo el tiempo, a revisar las cerraduras constantemente y a despertar en medio de la noche con el miedo de que, en cualquier momento, esa figura pudiera estar dentro de mi apartamento. Una noche, después de llegar del trabajo, estaba sentada en el sofá viendo la televisión cuando escuché un ruido en la ventana. Era un sonido suave, pero distintivo, como el raspado de unas uñas contra el cristal. Mi corazón comenzó a latir rápidamente. Intenté ignorarlo, convenciéndome de que solo era el viento o una rama que había chocado contra la ventana. Pero el sonido se hizo más fuerte, más persistente. Con el estómago revuelto y un sudor frío cubriéndome la frente, tomé el valor para mirar hacia la ventana. Las cortinas estaban corridas, pero a través de una pequeña abertura, pude ver algo que me dejó paralizada. La figura estaba ahí, más cerca que nunca, justo al otro lado del cristal. Pude distinguir su rostro parcialmente iluminado por la tenue luz del alumbrado público. Era un hombre, de cabello corto, con una sonrisa torcida y una mirada que me hizo sentir como si estuviera atrapada en una jaula, expuesta. Grité y me alejé de la ventana, buscando mi teléfono para llamar a la policía. Cuando volví a mirar hacia la ventana, la figura ya no estaba. Los policías llegaron unos minutos más tarde, pero no encontraron nada. Ni huellas, ni signos de intento de entrada. Solo la marca de una mano en el cristal, como si hubiera estado apoyada allí, mirando fijamente hacia adentro. Después de esa noche, las cosas solo empeoraron. Las notas comenzaron a aparecer con más frecuencia. Te estoy observando, pronto te veré más de cerca. Mis noches se volvieron una pesadilla. Sabía que, sin importar cuánto intentara ignorarlo, él seguía ahí, observando, acechando. Incluso cuando no lo veía, sentía su presencia. Una noche, mientras intentaba quedarme dormida, escuché un ruido que venía del pasillo de mi apartamento. Me congelé. Era un crujido lento, como si alguien estuviera caminando sigilosamente hacia mi habitación. El terror me invadió. Me levanté de la cama y, armada solo con mi teléfono, me acerqué lentamente a la puerta de mi habitación. El pasillo estaba oscuro, pero pude ver una sombra moverse lentamente hacia la cocina. Llamé a la policía en silencio, apenas respirando, mientras escuchaba los pasos cada vez más cerca. Cuando la policía llegó, no encontraron a nadie. Todas las ventanas y puertas estaban cerradas con llave. No había señales de entrada forzada. Solo quedaba el rastro de mis nervios desgarrados y la sensación de que ya no estaba sola, ni siquiera en mi propio hogar. Desde ese día, me mudé. Dejé atrás el apartamento y la ciudad. Pero aún, en las noches más oscuras, siento esa mirada sobre mí, esa presencia que nunca se ha ido del todo. Todo empezó de una manera bastante inofensiva,
o eso pensé en un principio. Un mensaje de texto llegó a mi teléfono una noche, de un número que no conocía. El mensaje simplemente decía, hola. Pensé que tal vez alguien había enviado un mensaje equivocado, así que lo ignoré. Al día siguiente, otro mensaje llegó, ¿cómo estás? Lo dejé pasar una vez más, pero luego comenzaron a llegar más mensajes. No había nada particularmente alarmante en ellos, pero había algo extraño en la regularidad y el tono casual con que los recibía. Después de unos días, los mensajes se volvieron más específicos. Te vi hoy, decía uno. Me gusta tu chaqueta roja. Miré el mensaje, mi corazón se detuvo por un segundo. Efectivamente, había usado una chaqueta roja ese día, pero no recordaba haber visto a nadie prestándome atención de una manera que pudiera haberme alertado. Me esforcé por recordar si había notado algo fuera de lugar, pero no. Tal vez alguien estaba jugando conmigo, pensé. Tal vez era un amigo que había conseguido un nuevo número y se estaba divirtiendo. No quise hacer un gran problema de ello. Sin embargo, los mensajes comenzaron a llegar a horas cada vez más extrañas, normalmente de madrugada. A veces me despertaba con el teléfono iluminándose con un nuevo mensaje que solo contenía un ¿estás despierta? No respondí ninguno de ellos. Me incomodaba, pero intentaba convencerme de que no era nada serio. Hasta que una noche, mi teléfono sonó. Era una llamada del mismo número. Contesté, aunque con dudas, esperando que fuera una voz familiar. Pero lo único que escuché al otro lado fue una respiración pesada y rítmica. Dije hola varias veces, pero nadie respondió. Finalmente, colgué con una sensación de inquietud que no podía sacudirme. Pensé en bloquear el número, pero no lo hice de inmediato. En retrospectiva, debí haberlo hecho mucho antes. Una tarde, al regresar del trabajo, encontré una nota metida debajo de mi puerta. Estaba escrita a mano, con letras apresuradas y desiguales. ¿Por qué no me contestas? Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. No solo sabía mi número, ahora sabía dónde vivía. Esa noche me costó dormir. Cada pequeño sonido me hacía saltar de la cama, convencida de que alguien estaba merodeando fuera de mi apartamento. A las 3 de la mañana, mi teléfono sonó de nuevo. El mismo número. Esta vez no contesté, pero los mensajes no tardaron en llegar. Te vi mientras dormías, decía uno. Mi corazón latía tan fuerte que sentía que iba a estallar. ¿Cómo podía saber eso? Mi primer impulso fue correr a todas las habitaciones, revisar las ventanas, las puertas. Estaban cerradas, como las había dejado antes de irme a dormir. A la mañana siguiente instalé nuevas cerraduras y reforcé las ventanas, incluso compré una cámara de seguridad para la entrada. Me sentí un poco mejor, pero no del todo. Sabía que esto no había terminado. Esa noche, mientras intentaba conciliar el sueño, escuché un ruido en la cocina. Un sonido sutil, como el crujido de una madera bajo el peso de alguien. Sentí que el miedo se apoderaba de mí. Lentamente me levanté y caminé hacia la cocina, con el corazón en la garganta. Encendí la luz, pero no había nadie. Sin embargo, en la ventana había algo que no debería estar ahí, una huella dactilar, claramente marcada en el vidrio empañado. Era fresca, como si alguien hubiera estado allí hacía solo unos momentos. El pánico se apoderó de mí. Salí corriendo de la casa y fui directo a la policía. Les mostré los mensajes y la nota, les hablé de las llamadas y las huellas. Prometieron investigar, pero en ese momento no tenían mucho con qué trabajar. Durante los días siguientes, las cosas parecían calmarse. No recibí más mensajes ni llamadas, y no noté nada extraño alrededor de mi casa. Pensé que tal vez todo había terminado. Quizás el acosador se había asustado al ver que había involucrado a la policía. Pero una semana después, una llamada llegó de nuevo.
Esta vez no contesté. Poco después, un mensaje apareció en mi pantalla: pensé que habías querido jugar. Estoy más cerca de lo que piensas. Esa misma noche, mientras me preparaba para dormir, escuché ruidos en la ventana de mi dormitorio. Lentamente me acerqué y vi una figura, una silueta alta, mirando hacia adentro, inmóvil. No podía distinguir su rostro en la oscuridad, pero sabía que era él. Mi cuerpo se paralizó por el miedo. A la mañana siguiente encontré otra nota en mi puerta. Solo decía: nos vemos pronto. Hace unos meses, comencé a tomar el tren para ir al trabajo, y lo que en un principio era una rutina diaria, se transformó en una pesadilla que todavía me atormenta cada vez que escucho el sonido del tren acercándose. Era siempre la misma ruta, la misma hora, el mismo vagón en el que me sentaba para intentar evitar la hora pico. Esa tranquilidad inicial cambió el día que lo vi por primera vez. Todo empezó de manera inocente. Un día, mientras esperaba en el andén, noté que un hombre estaba parado a pocos metros de mí. Era un tipo común, con una chaqueta gris desgastada, una gorra baja y un rostro inexpresivo. Me pareció extraño que me estuviera mirando fijamente, pero no le di importancia. Quizás solo estaba perdido en sus pensamientos, o miraba en mi dirección sin fijarse en mí. Subí al tren cuando llegó y me senté como de costumbre, dejando el día atrás. Al día siguiente, lo vi de nuevo, parado en el mismo lugar, mirándome de la misma manera. Algo en su mirada me hizo sentir incómoda, pero me obligué a ignorarlo. Sin embargo, con cada día que pasaba, el patrón se repetía. Allí estaba, siempre en el mismo punto del andén, esperando con la misma postura y la misma mirada vacía. Cuando lo veía, mi piel se erizaba, y aunque intentaba parecer indiferente, no podía evitar la sensación de que algo estaba mal. Un día, cuando el tren llegó y subí al vagón, vi que el hombre se subió detrás de mí. Mi corazón se aceleró un poco, pero intenté no pensar en ello. Me senté en un asiento cercano a la ventana, como siempre, y traté de concentrarme en mi teléfono. Pero cuando levanté la vista, lo vi allí, parado a unos pocos metros, mirándome fijamente. Sentí como si todo el aire se hubiera escapado de mis pulmones. No le apartaba la mirada de encima, y lo más inquietante era la expresión vacía en su rostro, como si no estuviera del todo presente. Bajé del tren apresuradamente en mi estación, sintiendo sus ojos clavados en mi espalda mientras me alejaba. Durante todo el camino al trabajo, no pude sacarlo de mi mente. ¿Era mi imaginación o realmente me estaba siguiendo? Decidí ser cautelosa, pero aún no estaba convencida de que fuera algo más que una coincidencia. Los días siguientes lo vi cada vez más cerca. Ya no se quedaba solo en el andén, subía al tren detrás de mí, siempre manteniendo su distancia pero con esos ojos fijos en mí. Me estaba volviendo paranoica. Empecé a cambiar mi rutina, tomando trenes en diferentes horarios, bajando en estaciones anteriores para despistarlo, pero nada funcionaba. No importaba qué hiciera, él siempre estaba allí. La sensación de estar siendo vigilada se intensificaba día a día. Una noche, mientras volvía a casa más tarde de lo habitual, sucedió algo que me heló la sangre. Bajé del tren, y cuando comencé a caminar hacia la salida de la estación, noté que los pasos detrás de mí no desaparecían. El sonido de los tacones de mis zapatos resonaba en el pasillo vacío, pero había otro sonido, unos pasos que se sincronizaban con los míos, cada vez más cerca. Giré la cabeza ligeramente y allí estaba él, caminando a unos pocos metros de distancia, como si no tuviera prisa pero decidido a no perderme de vista. Mi corazón comenzó a latir con fuerza mientras aceleraba el paso. Sabía que si empezaba a correr, le daría una señal de miedo, y eso era lo último que quería hacer. Me repetía a mí misma que quizás iba en la misma dirección, que no era tan grave. Pero cuando llegué a la salida de la estación, giré rápidamente hacia una tienda abierta, solo para observarlo desde el interior.
Él pasó de largo, caminando lentamente, pero antes de desaparecer de mi vista, se detuvo un segundo y giró su cabeza en mi dirección. Nuestros ojos se cruzaron por un instante, y la frialdad de su mirada me atravesó como un cuchillo. Sabía que no había sido una coincidencia. Sabía que él me estaba siguiendo. Esa noche, apenas pude dormir. Cada ruido en el pasillo de mi edificio me hacía saltar del miedo. Me encerré en mi apartamento, revisé las cerraduras 2, 3 veces, y aún así, no podía quitarme la sensación de que él estaba allí, afuera, esperando. Los días siguientes fueron una tortura psicológica. Decidí dejar de tomar el tren por un tiempo, pero el miedo no desapareció. Empecé a ver su rostro en cada sombra, en cada persona que se me acercaba por la calle. No podía evitar la sensación de que él sabía dónde vivía, dónde trabajaba, y que tarde o temprano, aparecería en mi puerta. Una noche, mientras revisaba las cámaras de seguridad de mi edificio, algo me dejó paralizada. En las imágenes, justo frente a la entrada del edificio, a la misma hora en que solía llegar a casa, estaba él. Parado en la esquina, bajo una farola, con su chaqueta gris y su gorra baja, mirando directamente a la cámara. No hizo nada, no se movió, solo estuvo allí, como si estuviera esperando el momento perfecto para actuar. Nunca más lo volví a ver después de eso, pero el miedo sigue allí, latente. Cada vez que salgo de casa, miro sobre mi hombro, esperando ver su figura en la distancia. Porque aunque ya no esté físicamente presente, su sombra sigue persiguiéndome, recordándome que nunca estaré completamente a salvo. Todo empezó cuando decidí retomar el gimnasio después de años de inactividad. Era algo que realmente me hacía sentir bien, y con el estrés del trabajo, necesitaba una vía de escape. Había un gimnasio pequeño cerca de mi casa, abierto las 24 horas, lo cual me resultaba perfecto ya que podía ir de noche, cuando menos gente lo frecuentaba. La primera vez que lo vi fue durante una de esas noches tranquilas. Eran alrededor de las 11 de la noche, el gimnasio casi vacío salvo por un par de personas dispersas por el lugar. Mientras corría en la cinta, noté a un hombre sentado en una máquina de pesas al fondo del gimnasio. No estaba haciendo ejercicio, solo me miraba fijamente. Al principio no le di importancia, todos en algún momento echan un vistazo rápido a otras personas en el gimnasio. Pero su mirada no era rápida ni disimulada. Estaba fija, casi sin parpadear. Esa primera noche, me incomodó, pero no dejé que me afectara demasiado. No volví a pensar en él hasta que lo vi de nuevo la siguiente semana. Y luego, la semana siguiente. Siempre en la misma máquina, siempre mirándome con esa expresión vacía en su rostro. No importaba a qué hora llegara, él estaba allí, como si me estuviera esperando. Una noche, salí del gimnasio y comencé a caminar hacia mi coche, cuando escuché pasos detrás de mí. Mi corazón se aceleró. Giré la cabeza disimuladamente y allí estaba él, caminando a pocos metros de distancia, como si también hubiera terminado su rutina. Mi primer instinto fue pensar que simplemente iba en la misma dirección, pero algo no se sentía bien. Apresuré el paso y subí a mi coche sin mirar atrás. Lo observé desde el espejo retrovisor mientras él pasaba por delante, deteniéndose brevemente, antes de continuar su camino. No podía sacarlo de mi cabeza. En los días siguientes, empecé a notar su presencia en más lugares, no solo en el gimnasio. Lo vi en el supermercado, parado al final de un pasillo, fingiendo revisar productos, pero con los ojos clavados en mí. Luego, lo vi en la cafetería que solía visitar. Me sentía paranoica, como si su sombra estuviera siempre siguiéndome. Intenté racionalizarlo, diciéndome a mí misma que tal vez solo vivía cerca y coincidíamos en los mismos lugares. Pero cada vez que lo veía, sus ojos me transmitían una sensación de peligro, como si estuviera siendo vigilada. Una noche,
después de regresar del gimnasio, decidí darme una ducha para relajarme. Me sentía agotada tanto física como mentalmente, pensando en todo lo que había pasado. Mientras el agua caía sobre mí, escuché un pequeño ruido que me hizo detenerme en seco. Parecía un crujido, como si alguien estuviera caminando fuera del baño. Mi corazón se aceleró. Pensé que tal vez era el viejo suelo de madera, que a veces hacía ruidos por sí solo, pero algo no se sentía bien. Con el cabello aún empapado, salí de la ducha, envolviéndome en una toalla. El apartamento estaba en completo silencio. Revisé cada habitación, asegurándome de que las ventanas estuvieran cerradas, las puertas bloqueadas. Nada parecía fuera de lugar, pero el miedo seguía allí, como una sombra que no podía sacudirme. Esa noche, mientras intentaba dormir, escuché un susurro. Al principio pensé que lo estaba imaginando, pero cuando lo escuché de nuevo, me quedé completamente helada. Era un susurro bajo, suave, apenas audible, pero lo suficientemente claro como para que entendiera lo que decía: te estoy observando. Mis ojos se abrieron de par en par, y en la oscuridad de mi habitación, mi mente corría en todas direcciones. No pude moverme. Mi cuerpo estaba paralizado por el miedo. Sabía que estaba sola en el apartamento, había revisado cada rincón. Pero ese susurro no provenía de mi imaginación. Vino de la ventana. Con manos temblorosas, me incorporé lentamente, forzándome a mirar hacia la ventana. La cortina estaba cerrada, pero por una pequeña rendija pude ver algo que me heló la sangre. Una silueta oscura, de pie afuera, mirando hacia adentro. Era él. Lo supe al instante, incluso sin ver su rostro. Su presencia era inconfundible. Lo más aterrador no era que estuviera ahí, sino que parecía disfrutarlo, como si cada momento de mi miedo le proporcionara un placer enfermizo. No sé cuánto tiempo permanecí congelada, observando esa sombra. Finalmente, cuando sentí que ya no podía soportarlo más, me armé de valor y llamé a la policía. Llegaron rápidamente, pero cuando salí para explicarles lo que había sucedido, la silueta ya no estaba. Revisaron el perímetro del edificio, pero no encontraron nada. Esa noche, no pude dormir. Sentía que cada ruido, cada sombra, era el volviendo para terminar lo que había comenzado. La sensación de ser observada se volvió insoportable, y finalmente, tomé la decisión de mudarme. Dejé el gimnasio, dejé el apartamento, dejé todo atrás, con la esperanza de que así también dejaría atrás a esa sombra que me acosaba. Pero el miedo no desapareció del todo. A veces, cuando salgo de casa o cuando camino por lugares solitarios, siento esa mirada, ese susurro lejano que me dice que nunca estaré completamente sola. Que en algún lugar, él todavía me está observando, esperando el momento perfecto para volver.